El agua no responde de la misma manera a cada persona que se acerca a ella. Agua, Jala, Nir o Ashamaniyam, como se conoce en la lengua sánscrita. En muchos sentidos es una sustancia fundamental. Es el ingrediente más esencial en la parte física del proceso de creación de la vida. Hoy en día se habla mucho en términos científicos de cómo el agua es fundamentalmente creadora de vida, no solo como un ingrediente, no solo como un ingrediente más, sino como un participante activo en la creación de la vida. Esto es algo de lo que numerosas culturas en el mundo se han hecho eco, pero tenemos el problema de que, a menos de que venga de un laboratorio, no puede considerarse verdaderamente cierto. Es que cualquiera que le preste un mínimo de atención a la vida, lo notará. Hay un cierto aspecto o una cierta dimensión de la participación del agua en todo lo que es vida. En la última década, o quizá un poco más, se ha hablado mucho en la ciencia moderna sobre la capacidad del agua de transportar su propia memoria e inteligencia. No solo reacciona a las cosas que pasan a su alrededor, sino que responde. Y la respuesta del agua a las diferentes interacciones es diferente. Hay experimentos que muestran cómo el agua no responde de la misma manera a cada persona que se acerca a ella. Si el agua no reacciona bien contigo, eres un caso perdido. El 72% de tu cuerpo físico es agua. Si el agua no se comporta bien contigo, estás acabado. Tu vida física va a ser una historia de terror de diferentes maneras. Podrías ser vacunado de todas las enfermedades que existen y de las que no, y aún así tu vida física seguirá siendo una historia de terror porque el agua no responde bien en ti. ¿Por qué el agua no te respondería bien? Para contestar de la manera más simple posible, si tú no te acercas a esa dimensión, consciente o inconscientemente, apropiadamente, el agua puede llegar a decidir no comportarse bien contigo. Ahora puedes estar viviendo tranquilamente, pero el agua responde fundamentalmente a tu sustancia kármica. Se basará en la reverberación fundamental que estés estableciendo. En consecuencia, responderá. Por lo tanto, si nos encontramos que alguien tiene este problema con el agua, ya que es casi 2/3 de nuestro cuerpo, o más de 2/3 de nuestro cuerpo, casi 3/4 de nuestro cuerpo,
y no se está comportando bien dentro suya, casi todo irá mal en su sistema. Es ahí cuando se hacen crías y karmas basados en el agua para que te hagas amigo de ella. Porque si no eres amigo de la comida, todavía puedes arreglártelas, ya que es solo el 12%. Pero si no eres amigo del agua, la vida física va a ser una historia de horror. Se debe mantener una buena relación entre el agua que está a nuestro alrededor, el agua que está dentro de nosotros y el agua que hoy tiene que entrar. Se debe mantener una buena relación. Mantener una buena relación, incluso aunque sea agua sucia, para que una vez que entre en ti baile de alegría. Si mantienes tu situación así, tu salud física y tu vida física en todos los niveles estarán bien cuidadas. No es que el aire, fuego o la tierra no sean importantes, lo son. Pero en volumen, el agua gana. La mayoría de las naciones se han vuelto democráticas. La mayoría que conoces, por lo que conoces el valor de la mayoría. Entre los ingredientes, dejando el Akash a un lado, porque es de una naturaleza completamente diferente. Entre los 4, el agua tiene un papel más activo, más participativo en comparación con los otros elementos. ¿Qué significa esto en nuestro día a día? ¿Qué significa esto en nuestro proceso de creación de salud, bienestar, inteligencia, agilidad y posibilidad espiritual? ¿Qué significa? Lo que significa es que sabes o bien puedes flotar en el agua o bien puedes ahogarte. Eso es lo que significa. La misma agua puede transportarte a lugares. La misma agua puede ahogarte. Respecto a la dimensión del agua, se ha dicho mucho en los últimos tiempos y sabemos que podemos cambiar la composición molecular del agua con cualquier tipo de reverberación o vibración. La forma del agua se reestructura. Es impresionante lo rápido que cambia la estructura molecular. Y el agua tiene tantas moléculas como el cuerpo humano, células. El agua tiene su propia estructura celular. Y esta estructura celular puede cambiar, incluso con las más pequeñas entradas de vibración. La vibración puede venir en forma de contacto, de pensamiento, de emoción, una mirada, la pronunciación de un sonido o un mantra, incluso simplemente la presencia. Si uno es meditativo, es de conocimiento común, también ha sido registrado. Existen muchas imágenes microscópicas que se han hecho en el estudio sobre cómo cuando te vuelves meditativo, pasas a estar en un cierto estado de experiencia, ya que la estructura neuronal del cerebro se ha reordenado y baila de una manera completamente diferente simplemente porque estás en un cierto estado de experiencia. Cuando estás alegre, tiene una cierta estructura neuronal. Cuando estás tranquilo, otra. Cuando estás dichoso, otra. Cuando estás estresado, ansioso o enfadado, vuelve a cambiar. Todas estas modificaciones han sido registradas. Algo muy parecido a lo que le ocurre al agua le ocurre al cerebro humano cuando tiene interactuaciones. Cuando me refiero a las interactuaciones, no me refiero a la química ni física,
Sencillamente, un pensamiento o una emoción puede cambiar la estructura molecular del agua de una manera dramática. Las distintas masas de agua responden de forma diferente a las mismas interactuaciones. La misma masa de agua responde de forma diferente a las distintas personas que acuden a ella. Si 5 personas van al río, la misma agua del río responderá de forma diferente a esas 5 personas si dejan un poco de espacio entre ellas. La evidencia está ahí. Estamos tratando, por tanto, con un líquido muy inteligente. Se ha llegado a decir que el agua es el ordenador más valioso del planeta. Por eso llegaron a establecer una enorme cantidad de sistemas en la vida cotidiana en cuanto a cómo tratar el agua. En gran parte se ha perdido, pero todavía permanece ligeramente. Tradicionalmente la gente era consciente de ciertas cosas y los que aún son un poco ortodoxos, incluso sin saber por qué lo hacen, muchos de ellos están haciendo las cosas bien. Si entras en una casa tradicional del sur de la India, incluso hoy en día, el agua la verás guardada de una manera determinada. Tiene que estar en una olla de metal, preferiblemente de cobre, latón o alguna aleación de cobre. Le pondrán una lámpara, tendrán ceniza sagrada untada en ella y una flor encima. Así es. En América no le ponen ninguna flor, pero en la India siempre habrá una flor encima. Porque el agua tiene que ser feliz para no convertirse en un horror. La vida es, no sé cómo decirlo, supongo que habréis estado muchos de vosotros, pero creo que una vez al mes todo el mundo debería hacer una visita a uno de los principales hospitales de su entorno. No para coger una infección, sino para ver hasta qué punto la vida puede convertirse en un horror. La vida puede convertirse en un verdadero horror si ciertas cosas no funcionan correctamente dentro. Y el cuidado del agua es un aspecto importante de esto. Lo importante es que todos los días como se debe beber el agua significa aún hoy en día. Aún hoy en día en nuestra casa lo hacen y en muchos hogares seguro que lo seguirán haciendo. Por supuesto, mucha gente se ha pasado a las botellas de plástico y a las máquinas purificadoras de plástico. De lo contrario, por la noche usarán un poco de tamarindo y cúrcuma para lavar el recipiente, ya que no se usa jabón. Luego se llenará con agua y pondrán una flor en él, además le encenderán una lámpara. Después irán a la cama y al día siguiente por la mañana se lo beberán. Esta agua se va a comportar maravillosamente dentro de ti. Por encima de todo, el agua está observando tu actitud hacia ella. Su presencia es enorme en el planeta. Más del 70% del planeta mismo es agua. Nuestra idea de la vida surge del agua. Si buscas la vida en cualquier planeta, lo que buscamos primero es el agua, ya que es esencial. Es uno de los elementos básicos que hacen la vida. No estoy hablando de los 5 elementos, sino de los elementos básicos de la tabla. ¿Cómo era? La tabla periódica. Si coges eso de base, son como unos 6 u 8 elementos los que están jugando un papel importante en el proceso de la creación de la vida. El carbono es importante. Por supuesto, actualmente pensamos que el carbono es veneno, pero todos somos carbono, ¿de acuerdo? Todo lo que es vida es en gran parte carbono. Carbono, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Una pizca de nitrógeno. Solo estos elementos y quizá 1 o 2 más. Estas son las cosas que, participando con el agua, generan vida. Por lo tanto, todo el material que genera vida, la vida física fundamental que ocurre en este planeta, está activamente comprometido con el agua. De no ser así, no podrían por sí mismos hacer nada. Se han realizado experimentos en los que estos elementos, junto con el agua y un poco de electricidad, han comenzado a producir vida en un estado de vacío completo. La vida rudimentaria comienza a tomar forma allí mismo, en un estado de vacío. Simplemente con estos ingredientes, el agua y un poco de carga eléctrica, la vida comienza a suceder.
Sin duda su evolución ha recorrido un largo camino, pero la composición fundamental de la vida en términos del ser, en casi 3/4 partes es agua. Eso no ha cambiado. Esto es cierto con toda la vida, no solo sucede con la vida humana. Se puede decir que el fenómeno del agua en el planeta es indescriptiblemente grande y complejo. Se comporta de muchas maneras diferentes y en consecuencia afecta a la vida, hace la vida o la rompe. Por lo tanto, la participación del agua en nuestras vidas es grande. Conducir el agua de manera correcta significa, en gran medida, que has gestionado bien tu vida física. El resto es muy simple. Si el agua es buena, la tierra será buena. Hacerse cargo del aire es muy sencillo, simplemente aprendiendo algunas cosas. Puedes hacerte cargo del aire y de cómo debe comportarse. El fuego es de una naturaleza diferente, pero es solo el 4%. Con el otro 96% puedes gestionar bien la vida. La mayoría de la gente no aspira a ajustar su vida al máximo. Están bien si no se meten en problemas. Para eso no necesitas el 96%, puedes arreglártelas fácilmente con el 60%. Puedes hacerlo bastante bien. Puedes tener éxito, puedes ganarte la vida. Puedes tener 2 hijos y enviarlos a la universidad. Todo esto lo puedes hacer con el 60% de ti. El problema surge cuando quieres ser como una máquina de carreras. Si quieres estar en el límite entre lo físico y lo no físico, necesitas reunir tu 100%. De lo contrario, no funcionará. A lo que me refiero es que si manejas el agua, lo que la gente denomina como vida normal está bastante asegurado. La agilidad del cuerpo y la agilidad de tu inteligencia depende en gran medida del agua. Como supongo que sabrás, el agua es la única sustancia que se encuentra en este planeta en los 3 estados de forma natural: sólido, líquido y gaseoso, o vapor. Esta última disposición de sus moléculas, que actualmente se denomina agua estructurada, está siendo prácticamente reconocida como el 4.º estado del agua, porque la estructura celular o la estructura molecular dentro del agua están dispuestas en forma cristalina. Por eso, el agua estructurada se denomina hoy en día el 4.º estado del agua. Hay varias formas de hacerlo. Un aspecto es la implosión. No sé si has hecho esto, pero podrías hacerlo. Nuestra cascada no es lo suficientemente alta, no tiene el volumen. Estoy seguro de que si lo intentas en el Niágara sería así, pero no lo intentes ahí. Busca alguna otra cascada que tenga al menos un mínimo de 20 o 25 pies y que haya un volumen importante cayendo. Ve a llenar el agua allí arriba, antes de que caiga. Siente cómo se siente, bébelo, siéntelo. Luego baja inmediatamente a la caída del agua. Bebe el agua y siéntela. Verás que el agua es sedosa. Es casi como palpar unos hilos de seda. Se siente así. Pareciera que pudieras estar sintiendo un hilo en tu experiencia. No es que el agua se haya convertido en un hilo, pero es así como se siente. Es debido a la fuerza pura, una cierta cantidad natural de implosión que le está sucediendo. Debido a esto, la estructura molecular se está reordenando de tal manera que se vuelve mucho más propicia para la vida. Hoy en día se han creado máquinas de implosión. Algunos inventores en el Reino Unido han patentado esto y se está utilizando en la agricultura ahora. Debes entender que si implosionas el agua, agitándola de cierta manera, creando una fuerza centrífuga que gire hacia adentro en lugar de ir hacia afuera, toda la energía en el planeta se libera. Hoy en día, toda la tecnología moderna se produce gracias a las explosiones. Cuando digo explosión,
No pienses solo en la explosión de una gran bomba. Si arrancas el coche, lo que ocurre en el motor son explosiones. Continuamente algo está explotando. Por esto, todo lo que hacemos en nombre de la tecnología, todas las máquinas que construimos, están liberando energía por la explosión. Donde quiera que haya una explosión, hay un tremendo desperdicio de energía porque, una vez que explota, no puedes controlarla. Ahora mismo, si después de hacer funcionar tu coche fueras al capo, no llegarías a tocar el motor, de lo contrario, tus manos se quemarían. Si tocas el capo o incluso te acercas a él, estará muy caliente. Toda esa energía está saliendo. Solo una parte de la energía se puede atrapar y convertir en energía cinética. El resto se disipa en el aire en forma de calor. La energía térmica se desperdicia. Todas las máquinas que funcionan en este planeta están generando calor, no porque lo necesitemos, sino simplemente porque no sabemos cómo aprovecharlo. Es lo que está ocurriendo con todo lo que hacemos. La implosión es una forma diferente de generar energía. Se puede decir que el yoga es implosivo. Fresco pero caliente. Ya sabes, muy fresco, pero arde por dentro, porque es una implosión. No es un proceso explosivo, porque es una implosión. La iluminación es un proceso inclusivo. Es verdaderamente maravilloso ver que actualmente la ciencia moderna está empezando a reconocer el significado de la implosión y lo que puede hacer. Si la implosión se convierte en la forma de hacer las cosas, de hacer funcionar las máquinas en este planeta, no habría calentamiento global. Sería así, se pudiera hacer funcionar tantas máquinas como se quisiera sin desperdiciar la energía térmica, porque la implosión es una forma diferente de hacer energía. Son las máquinas de implosión las que generan esta agua implosionada.